un perro. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Amelia. Sí. ¿Queréis que os cuente la historia? Sí. Pues ir a sentaros. Vale, vamos. La historia se llama Amelia quiere un perro, por Tim Bowley. Los actores del grupo de expresión dramática 1 con María González, Eduardo Lorenzo y Camila Ariana Díaz. El director, Nicolás Magdalena. Amelia entró en la sala. Su padre estaba sentado en su silla favorita leyendo el periódico. Papá, estaba pensando... El padre suspiró. Amelia continuó. Podríamos tener un perro. Le sacaría a pasear por el parque. Y dormiría en mi cuarto y no dejaría que se acercasen los monstruos. No podemos tener un perro. Los perros ladran y necesitan muchos cuidados. Oh, dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero al cabo de un rato volvió. Papá, si no podemos tener un perro, podríamos tener un águila. Le haría un nido aquí y no necesitaríamos darle paseos. No podemos tener un águila. Las águilas viven en las montañas. Necesitan mucho espacio para volar. A un águila no le gustaría nada estar encerrada en una casa. Oh, dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero un poco más tarde volvió. Papá, si no podemos tener un águila, ¿podríamos tener una ballena? Un caballo. ¿Comida? No. Y daría vueltas con él con él. Daría vueltas con él y se pondría obstáculos en la escuela. Amelia, cariño, no podemos tener un caballo. Los caballos viven en el campo. Necesitan mucha hierba para comer. A un caballo no le gustaría nada vivir aquí. Oh, dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero al cabo de un rato volvió y dijo: Papá, si no podemos tener un caballo, ¿podríamos tener un elefante? Me despertaría con mi flauta y te prometo que no llegaré tarde para ir a la escuela. ¡Elefantes, Amelia! Los elefantes son muy grandes, son gigantes, tan grandes que uno casi no entra en esta sala. Además, viven en espacios abiertos y muy inmensos y les gusta rascarse a los árboles. No podemos tener un elefante. Además, no podría pasar por la puerta. Ahora vete a jugar a tu cuarto. Oh, dijo Amelia, y se fue a su cuarto con la cara triste. El padre estaba a punto de abrir el periódico y cuando la escuchó de nuevo: Papá, si no podemos tener un águila,
cuarto para que los monstruos no se acerquen. Sí, sí, será maravilloso tener un perro. Amelia abrazó a su padre y le dio un beso. Gracias, gracias. Eres el mejor padre del mundo. Amelia fue a su cuarto pensando. A veces cuesta mucho convencer a los mayores, pero al final casi siempre acaban entrando en razón. ¿Seguís queriendo un perro? Sí, sí, ¿Después de lo que acabáis de oír? sí. ¿No preferís una ballena? No. Ah, vale. ¿Qué quita de bueno un perro? Pero a ver, pensadlo bien. ¿Qué? Podría quedarte en la puerta. Los tomates, las lechugas. Pero como no tenemos huesa, Pero podría ayudar al perro. Sí, no tenemos perros tampoco. pero sirve para muchas más cosas. Vale. Cuéntame una historia en la que sirvan para más cosas. Pues El perro de los regalos, escrito por Lope de Vega. Los actores son Claudia Laje y Rafael Miguel, del grupo ITT. ¿Quieres verla? Vamos, vamos. Buena quedo yo sin quien me da luz de aquestos ojos, pero sientan sus enojos. Quien mira mal, llore bien. Ojos, pues os habéis puesto en cosa tan desigual. Pagad el mirar tan mal que yo no soy la culpa de esto. Aunque tendrán ya pensada la disculpa para todo. Que el sol los pone en el lodo y que no se les pega nada. Luego bien es que no deben llorar. Cesad mis ojos, pero sientan sus enojos. Quien mira mal, llore bien. Si puede la confianza de los niños de servirte, humildemente pedirte lo que justamente alcanza. A la mano te ha venido la ocasión de mi remedio, y poniendo tierra en medio, no verme sin contigo. De tu remedio, Marcela, cual ocasión que aquí estoy. Dicen que se parte hoy, por pediros cuarentena. Te adoro a España y con ella. ¿Puedes casar en llano? Pues no verme es remediado. ¿Sabes tú qué te trae? Pues, pidiéndote yo a ti sin tener satisfacción, remedio en esta ocasión. Hazle hablar.
pidiéndome lo que digo. ¿Qué a propósito me viene esta desdicha? Ya te he tratado esto conmigo, y el modo que podemos ir con más comodidad. Ay, necio, no. Perdona que amor quiere hacer extremo, pero no será razón, pues que podéis remediar fácilmente este pesar. ¿No tomas resolución? Yo no puedo vivir sin ti, Marcela. Si haces agravio a mi amor y a un aldezarlo, que sé yo que adora en ti. Yo te casaré con él. Deja partir a Teodoro. A Fabio correcto. Adoro, Teodoro. Qué cruel ocasión de declararme. Mas teneoslo, amor. Fabio te estará mejor. Señora. No hay música. ¿Qué intentan imposibles mis sentidos contra tanto poder determinados? ¿Qué de los poderosos declarados harán un desatino a los testigos? Volved a las cosas perdidas, que corréis a mi fin precipitados. Árboles son amores desechados, a quien el hielo masito florido. Anhelaron el alma los colores, que el tirano poder cubrió de luto, que hiela con amor muchos amores. Y cuando de esperar daba tributo, ¿qué importa la muestra de las flores si se perdieron esperando la luz? Con que sabíais que una historia sobre las cualidades de un perro, ¿eh? Me parece que se refería al otro. No, pero si tiene como un título. Tú y yo vamos a tener una conversación de 2 entre 3. No, de 2 entre 4. No. ¿De 2 entre 2? No. 2 entre 3. No, 3 entre 3. 3 entre 2. No. 2 entre 3. No, 1 entre 3. 2 entre 3 y se acabó. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues, porque vamos a ver, ¿no? ¿Qué se llama? Sí. Y el autor, la autora, es el Diego, ¿vale? La actriz también es ella. Es del grupo de ICT. Y se acabó. Por este lado, vamos a propósito, recordad que todas las escenas que estáis viendo han sido realizadas por los alumnos de la Escuela de Teatro sin la ayuda de los profesores. ¡Sí, ayuda! Hola, guapo. Estoy deseando verte. ¿Quedamos esta tarde? Dios, ¿por qué me contesta? Si ya han pasado como 10 segundos. ¿Estás ahí? Hola. Si le escribes durante tanto tiempo, parecerá que le quieres acosar. Tú no te metas, porque tú jamás entenderás algo tan complicado como los novios, sobre todo porque nunca has tenido uno. Claro, seguro. ¿Por qué no me contestas de una vez? ¿Y no será porque no quiere verte ni en pintura? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Vale, ya lo entendí. Es pura envidia, cariño.
sé, intentar dejarlo o ponerle algo como ¡Está escribiendo! ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerte! Tía, mira, mira, mira. ¡Qué fuerte! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué pone. Ok. Yo no tendré novio, pero hasta yo sé que eso es cutre. Todavía sigue escribiendo, mira. Pero mándame una foto antes, que no puedo esperar a verte. Pero qué pillín me salió. A ver, no. A ver tú, bicho. ¿Qué tal el pelo recogido así? ¿Qué tal? A ver. Bien, sí. Pareces la típica secretaria tonta que la contrataron por su cara bonita. Bueno, no hacía falta tantos detalles. ¿Y qué tal dos trencitas así, a los lados? Vas mejorando. De una idiota a pipi cantas largas. Bueno, pues suelto, ¿qué tal? También puede valer. Bueno, pues a ver, me voy a hacer la super foto del siglo. Vamos allá. Foto, vamos. Ahí estamos. Flash, por supuesto. Guapa. Hermosa. Y enviar. ¿Quieres ver la respuesta? Te vas a enterar. Esto por lo asquerosa que has sido conmigo siempre. A que con el pelo así me parezco a Chihuahua. ¿Pero qué? ¿Qué le has puesto aquí? ¿Chibú? ¿Chipú? ¿Qué es esto? Es un deja. ¡Está escribiendo! ¿Qué dirá de tu chipuca? Chihuahua. ¡Lo que sea! A ver. No sabía que también eras una friki como yo. ¿Cuál es tu peli favorita? ¿Y ahora qué le digo? Déjame que de esto entiendo. Las dos últimas de Matrix me encantaron, pero la última fue una caca. No sé cómo le pudo gustar a la gente. Toma, te lo he dejado en bandeja. Bueno, no sé muy bien lo que has hecho, pero gracias. Anda, ya contesto. Oye, ¿por qué acaba de romper conmigo?
finales de octubre. Pues brindemos. Ya hace 2 meses que hemos comenzado el nuevo milenio. ¡Chin, chin! El año terminaba con la recogida de las cosechas y la matanza de animales. Tenían que prepararse para pasar el duro invierno. Eso me suena, eso es lo del... el Samaín, lo de la noche de difuntos, lo donde los yanquis lo adjudicaron como el Halloween, ¿no? Antiguamente, el calendario era muy distinto del actual. La naturaleza estaba tan presente que los meses se correspondían con los ciclos vitales de los árboles. Los árboles eran los pilares del cielo. Pues brindemos por todos los bosques del planeta. Perdona, cariño, que te he puesto un poco así. El Samaín marcaba el final del verano. El paso de la luz a la oscuridad, la caída de la noche. La noche. Celebremos la noche de Año Nuevo. Contaba mi abuela que en el Samaín se celebraban 3 noches mágicas, con la matanza de animales, incluso humanos. Según la leyenda, metían los cuerpos en una especie de jaulas hechas con varas de mimbre y después los quemaban en una gran hoguera ritual. Eso me suena. Yo he visto una película sobre un periodista que iba a un bosque. Esas y que- noches se abrían las puertas al más allá. Era el momento de encuentro entre vivos y muertos. Los caminos eran recorridos por una comitiva mortuoria guiada por un gran perro con cuernos. Iban de casa en casa, buscando almas. La gente colocaba candelas en las puertas como protección. Hallaban caras feroces. Recuerdo las cabezas cortadas al enemigo durante la batalla. Mira, ya, déjalo ya. Estamos celebrando la noche de Año Nuevo, el fin del último milenio y entrando en el nuevo, y me estás dejando el cuerpo como el rollo que te caga. Además, no pasa nada a la gente, no es plan de recibirlos con nuestras caras. Me voy a pasar un poco. Los druidas, que eran más respetados que los propios reyes, tenían una gran presencia en Samaín. Durante casi 20 años aprendían de otros druidas todos los secretos de la adivinación, filosofía, propiedades de las plantas. ¡Oh! ¡Plantas! Oye, ¿no tendrás un poco de marihuana por ahí, no? No me importaría pillarme un ciego así. Ay. Perdona, cariño, no quería decir eso. ¿Dónde se Creo que arregla? deberías abrir la puerta, aunque quizás tenías que tener cuidado. Ay, por favor.
me intentaron dar un susto de muerte, ¿Qué pero amigos? Yo no he invitado a ningún amigo, están todos de viaje. Ana, que sí. Que ya sacaros ya la ropa, dejaros de bromitas que no me están bien. ¿Es necesario? Pues entonces os acompañaré. ¿Sabes? Ayer el médico nos dijo
teníamos que hablarte para estimular los recuerdos. Que esto que te pasa es algo temporal, transitorio, hijo, pero que tenemos que tomárnoslo con calma, con paciencia, porque el funcionamiento del cerebro es complicado. Hace 2 días que estás aquí, pero yo no soy capaz de hacerme a la idea de que no hables y que no recuerdes nada. Yo soy tu hermana, soy María, la que te contaba cuentos, la que te cantaba La ventanita en el cielo. No te gustaba. Todavía la canto a veces cuando estoy triste y pienso en mamá. La echo tanto de menos, Elba. La echo tanto de menos. Y ahora tú estás así. Esto es una mierda. Dios mío, no te puedes imaginar la angustia que pasamos sin saber de ti en todos estos días. Fue horroroso. Nos temimos lo peor. Pero de veras que no recuerdas nada. Mira, mira, mira. Mira esta pulsera. Me la hiciste tú en Mallorca con los hilos que vendían los hippies en el puerto. Pero dime algo, Elba. Dime algo, no me mires así, dime algo. Supe que te habías liado con un tío. ¿Un tío? Un titiritero de un circo. Pero claro, como tú nunca cuentas nada, para ti las prohibiciones y los consejos nunca sirvieron de nada. Siempre hiciste lo que te dio la gana, sin importar las consecuencias ni a quien dañaras con ello. Y ahora sí estamos, así estamos. La policía dijo que te encontraron en los suburbios, tirada en el fango, inconsciente, pero vestida con un traje de harapos de colores. De harapos de colores. Dios mío. Cuántos errores se cometen a veces y qué graves consecuencias nos traen. Cuando eras pequeña, recuerdo que te gustaba la mitología y querías ir a Grecia y a Egipto, hacer trabajos de campo con los arqueólogos. Otras veces querías irte a África siendo médico, con alguna ONG, a curar negritos. Y las navidades, Elba, las navidades, intenta recordar esto. Las navidades en casa de los abuelos, con papá y mamá, eran lo mejor del mundo. Aférrate a estas vivencias, porque son tu origen. No las olvides, por favor, porque fue tu tiempo más feliz. ¿Pero qué te han hecho, Dios mío? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? El médico también me dijo que tenías insomnio y que no querías cerrar los ojos ni de día ni de noche. Y deberías hacerlo, porque tienes que poder descansar, tienes que relajar tu mente, porque debe estar metida en un caos tremendo. Se me está ocurriendo algo. A ver qué te parece. Te voy a cantar tu canción. Ahora que estamos solas y que no me escucha nadie, no tendré vergüenza. Y haremos como cuando éramos pequeñas. A ver. Hay una ventanita en el cielo que está iluminada con luz celestial. Y de vez en cuando por ella asoma mi madre su rostro ideal. Esa ventanita en el cielo, cuántas veces me ha
dejado ya de ponerme a pedir por Twitter? Han parado un poco. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabías que estaba mal? Me dijo que me quería, que estaba mal, que le iba a dejar cosas. Otra vez igual. Sí, siempre es igual. Siempre es la tonta la que se lo conquista con una sonrisa y unas palabras. No digas eso. Lo digo sí. Todos me llaman puta, cuando lo único que hago es buscar a alguien que me quiera. Lo malo es que quiero encontrarme demasiada gente. Demasiado. No digas eso. Cuando aparezca de verdad te darás cuenta. ¿Y cuándo aparecerá? Estoy harta de esperar. Lo más probable es que mueras sin saber cómo que te miran a los ojos y te digan te quiero. Déjalo ya. Deja ya la autocompasión. Lloriqueas y lloriqueas por tu príncipe azul. Voy a abrirte los ojos. No existen. Llevo años consolándote, dándote esperanza, pensando, oh, pobre idiota que aún cree en las pelis de Disney. Pero no, esto es el mundo real, donde lo que importa es echarse un polvo e irse de puntillas para que no se despierte. ¿Siempre has pensado que era idiota? No, a veces pensé que eras gilipollas. Pero bueno, ¿qué nunca te has enamorado? No tanto como para hacerlo con un desconocido que solo quería agradarme con por encima de mi novia. Perdón. Si te digo la verdad, nunca me he enamorado. ¿No? No veía la necesidad. Un novio está para apoyarte en los momentos tristes, creo. Pero para eso ya estoy muy sola. Y en cuanto a los abrazos, los besos y todo lo demás, se puede conseguir en cualquier sitio. Hoy en día es demasiado fácil. No es lo mismo besar a alguien con amor que sin él. ¿Alguna vez has dado lo primero? Entonces no lo sabes. Al principio tenía esperanzas. La gente enamorada parecía feliz. Pero a medida que iban pasando los años y me iba enamorando una y otra vez de distintos chicos, me di cuenta de que era imposible. El patrón se repetía. Le miraba, me sonreía, creía ver amor en sus ojos y al final o le gustaba a otro o ya no le interesaba para nada. Me aburrí, estaba cansada de que me hicieran daño, de sentirme humillada y decidí que todos los tíos eran unos cabrones. Y dije que a partir de ese día sería yo la que haría daño, porque como ya sabrás, o matas o mueres. Te parecerá raro, exagerado, pero tú más que nadie deberías entenderlo. Es viernes por la noche. No podemos estar deprimidas un viernes por la noche. ¿Qué te parece si le rompemos los cristales del coche al tío ese y después vivimos un chiquito? Perfecto. Venga, vamos. Pero ¿Qué? después de todo lo que me has dicho, Ya. Pero no sigas el camino. Intentar no sentir nada también duele. Venga, te espero fuera.
días, Helicón. Pareces fatigado. He caminado mucho. Sí. Tu ausencia duró largo tiempo. Era difícil de encontrar. ¿Qué cosa? Lo que yo quería. ¿Qué querías? La luna. ¿Eh? ¡Digo que quería la luna! ¿Y para qué? Bueno, es una de las cosas que no tengo. Claro. ¿Y ya se arregló todo? No. No pude conseguirlo. Qué fastidio. Sí. Por eso estoy cansado. Helicón, Sí, Cari. ¿piensas que estoy loco? Bien sabes que yo nunca pienso. En fin. Pero no estoy loco. Y aún más. Nunca he sido tan razonable. Simplemente sentí en mí de pronto una necesidad imposible. Las cosas, tal como son, no me parecen satisfactorias. Es una opinión bastante defendida. Sí, es cierto. Pero antes no lo sabía. Ahora lo sé. El mundo, tal como está, no es soportable. Por eso necesito la luna, o la dicha, o la inmortalidad. Algo descabellado, quizá. Pero que no sea de este mundo. Es un razonamiento que se tiene en pie, pero en general no es posible sostenerlo hasta el fin. Tú no sabes nada. Las cosas no se consiguen porque no se las sostiene hasta el fin. Pero quizá baste con permanecer lógico hasta el fin. También sé lo que piensas. Cuántas historias por la muerte de una mujer. Pero no es eso. Creo recordar, es cierto que hace días murió una mujer a quien yo amaba. Pero, ¿qué será amor? Poca cosa. Esa muerte no significa nada, te lo juro. Tan solo es la señal de una verdad que me hace necesaria la luna. Es una verdad muy simple y muy clara. Un poco tonta, pero difícil de descubrir y pesada de llevar. ¿Y cuál es la verdad? Los hombres mueren y no son felices. Vamos, calla. Es una verdad a la que nos acomodamos muy bien. Mira a tu alrededor. No es lo que les impide almorzar. Entonces todo a mi alrededor es mentira. Y yo quiero que vivamos en la verdad. Y justamente tengo los medios para hacernos vivir en la verdad. Porque sé lo que les falta, Nico. Están privados de conocimiento y necesitan un profesor que sepa lo que dice. No te ofendas, Cayo, por lo que voy a decirte, pero deberías descansar primero. No es posible, Nico. Ya nunca será posible. ¿Y por qué no? Si duermo, ¿quién me dará la luna? Eso es cierto. Escucha, Nico. Oigo pasos y rumor de voces. Guarda silencio. Y olvida que acabas de verme. He comprendido. Y te lo ruego. En adelante,
pocas cosas. Y pocas cosas me interesan. ¿En qué puedo ayudarte? Es lo imposible. Haré lo que pueda. Pues no es el caso. Yo quiero confesar. Bueno, es extraño, pero mejor para mí. ¿Qué le parece de extraño que quiera confesar todos y cada uno de mis asesinatos? Con lo que me costó llevarlos a cabo. Merece un poquito de mérito, ¿no cree? Su locura, me da igual, quiero la confesión. No, estoy loco. ¡La confesión! Muy bien. Póngase cómoda, porque es una historia un poquito larga. Empezaré por el principio. Cuando era pequeño, me gustaba producirle dolor a la gente. Sobre todo si era gente conocida. Me gustaba verlos sufrir. Metía cristales en los cojines para que se hiciesen daño al sentarse. Metía bichos en el champú del baño. Drogaba a mi hermana para poder hacerle como esto. Me encantaban sus gemidos, sus gritos de dolor. Pero todo aquello terminó por aburrirme. Y me di cuenta de que necesitaba hacerle daño a alguien que me mirase directamente a los ojos y me suplicase por su vida. Y entonces, en una excursión del colegio, aparté a un niño y lo até a un árbol. Lo torturé con todo lo que me encontré. Le hacía cortes con piedras, le obligaba a tragarse bichos. Me suplicaba y me lloraba que le dejase en paz. Lo pasé tan bien. Y cuando morí, le amenacé. Le dije que como si le ocurriese contárselo a alguien, lo repetiría y esta vez no saldría con vida. Se está alargando demasiado. Las atrocidades que cometía de niño eran igual. Acabe ya. Les digo a todos que yo lo había salvado. Los que supieron quién fui yo. Pero tranquilícese, agente. No estoy contando nada que
esté fuera de lugar. Poco después cometí mi primer asesinato. Era una chica borracha. Fue tan fácil. Yo me había escapado de casa para hacer sufrir a mis padres. Y la vi en aquel callejón oscuro. No pude contenerme. Era tan guapa. Produje cortes por todo el cuerpo con mi navaja. Cogí tanto cariño con mi navaja. No me gusta matar con pistola, ¿sabes? Es demasiado rápido. Y hay que disfrutar cada momento. Y al estrangularlos se ponen tan feos. A mí me encanta hacerles fotos. Bueno, poco después me aburrí también de ella. Y la maté golpeándole la cabeza contra el suelo. La corté en trocitos y la metí en las bolsas de la basura que había en el callejón. Nunca la encontraron. Ya me he cansado. Escriba la conclusión de su último asesinato aquí. ¿Cómo quiere? Ya está. Tranquila. Voy a matar con un bolígrafo. Podría. No apetece. Eso no es lo que te he pedido. Ah, ¿no? Es que son tantos asesinatos que yo a veces los confundo, ¿eh? Son 53, más o menos. Pero por favor, léalo. La chica era una joven de unos 18 años, rubia y de ojos verdes. Lo primero que hice fue repasar el tatuaje con mi amada navaja. Al final, conseguir arrancándole la piel tatuada a tiras. El tatuaje era... No puede ser. ¿Qué le ocurre a gente? Mi hermana tiene uno así. Lo sé. ¿Qué? Cuando supe que iba a llevar a usted mi caso, me escapé de la celda una noche y la seguí por las calles. Y cuando descubrí que tenía una hermana, muy guapa por cierto, la maté como acaba usted de leer. No, estás mintiendo. Es imposible escapar del calabozo. ¿Quieres que me enfurezca y te mate para así no ir a la cárcel? Pero agente, en mi celda el tercer barrote empezando por la derecha está un poquito flojo. No me costó nada quitarlo y hacer lo que acaba usted de leer. No te creo. Ay, mira, estás muy pesadita, ¿eh? Mira lo que tienes en la carpeta. Deja ya este estúpido y retorcido jueguecito tuyo. Agente, ya le he dicho que me gusta hacer fotos de mis víctimas. Mire la carpeta. ¡Hijo de puta! ¡Ya te entiendo estas cosas! ¡No me
hubiese tenido el alambres que tanto te gustaba. Si los estiro bien, dan para una jaula a tu medida. Así que me sobrará espacio, supongo, para mí sola. Yo he sido siempre pequeña. He tenido sueños pequeños, como querer construir castillos de arena al borde del agua contigo. Y que el mar nos obligara a reconstruirlos. He tenido cotidianidades de sueños en los que te despertaba con un ataque de besos. Y tú protestabas gritando, ¿por qué no me despiertas chupándomela, joder? He tenido sueños tan banales como un desayuno con la tele puesta y muchas prisas. O como quedar en algún metro que quedase a mitad de nuestros trabajos, cuando nos tuviéramos. Sueños enanos, como críos, que podrían corretear entre nosotros, mientras tú te empeñarías en no dejarles ganarme al baloncesto. Sueños diminutos, como la maleta que tenía cuando te conocí. ¿Recuerdas? Tan poca cosa llevaba que ni mis sueños ocupaban mucho espacio, porque eran infinitesimales. Mis sueños, tan chiquititos, que apenas podía contarlos. Y por eso te miraba gilipollas, sin decirte nada. Porque tú mejor que nadie sabes que la tristeza, el dolor, la rabia, si no, mírame, se pueden describir. La felicidad que yo sentía con mis sueñecitos de andar por casa y besarte. Eran palabras tontas que yo codificaba en suspiros para no sentirme tan ridícula por tener sueños así. Qué bobada, ¿no? Me importará el lugar, el idioma y el trabajo. Si acaso un poquito la música. Si vamos a vivirlo juntos. Ya nos preocuparíamos luego de las minucias. Las minucias. Esos eran mis sueños. Minucias. Y te la regalé como detalles, como gestos. Así de renacuajas e insignificantes eran mis minucias. ¿Qué contes que tenía? Si es que lo más bonito que he visto jamás fue tu risa, la primera noche. Y eso he pretendido todo el tiempo. Por eso he luchado. Por mis pequeños sueños junto a ti. Mira, no quiero vivir sin tu risa, pero mucho menos soledad que la Pablo. Eso sí que no podría soportar. Así que lárgate. Ya no me tires. Que no hace falta que digas nada. Solo coge el puto portaboletos y vete, anda. Corre. Pero no me vuelvas a pedir luego por mí. ¿Sabes? Mis sueños son pequeños, sí. Pero no los trates como migajas. ¿No tenéis nada que decir? No.
los adultos que es muy aburrido. Sí, eso. ¿Es aburrido? Sí. ¿Por qué? No haces cosas divertidas. Es todo el día trabajando. Con esas ropas tan incómodas que no te dejan mover. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Sabéis alguna historia en la que Yo los sí. adultos sean aburridos? No me Sí. ha dejado acabar la frase, pero sí. Woody Allen. Actores Javier Iglesias y Alejandro Tomé. Formación de actores 1. ¿Has leído? Look sin piel, la da di da di da da, pam pam pam. Look sin piel, la la di la di la da, tum tum da da di da da di da di da da, di da da di da di da 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 di da di da da di da da di da di da da do. Baba. Momento. ¡Sam! Howard y Phoenix lo saben todo. ¡Ay! ¡Vaya nochecita! Nos vamos. Tengo una hora para hacer el equipaje. ¿Ir a dónde? A nuestro apartamento, a Filadelfia. O si lo prefieres, derechitos a Londres. No comprendo. ¿Nosotros a dónde nos vamos? Fuera de aquí. Mira, está claro que tenemos que empezar de nuevo. Intentemos interpretar esta noche como un comienzo. Espera un momento. Nosotros no nos vamos a ninguna parte. Bueno, mencionaste Londres. Quiero decir que irnos significa exactamente no quedarnos aquí. Claro, yo creo que lo he entendido mal. ¿Lo qué? He conocido a alguien. Estoy enamorado. ¿Qué quieres decir? He conocido a una mujer y estoy enamorado de ella. No entiendo. Tú estás enamorado de mí. Tuvimos una aventura, pero nunca estuvimos enamorados. Yo lo estoy. Pero yo no, nunca lo tuve. ¿Acaso creías que iba a dejar así por ti? Sam. He sido más claro que daba en este punto. Al menos creéis serlo. Las piernas me flaquean. La habitación me da vuelta, Sam. Sam, todas aquellas tardes hablábamos. Pero eso fue todo. Lo nuestro fue solo una aventura. Fue una aventura al principio. Y nunca dejó de serlo. Desde luego que sí. Desde luego que no. Pero todas aquellas tardes que hablábamos y lo que hablábamos del futuro y de Londres. Era hablar por hablar. Nunca hubo un plan de verdad. Sí lo hubo. No pudo haberlo. Nunca tuvimos ese tipo de relación. Desde luego que la tuvimos, Sam. Nunca estuvimos enamorados. Al menos yo. Me dijiste que sí. Desde luego que no. Nunca estuvimos enamorados. Creo que estás imaginando. Tengo que poner fin a mi matrimonio. Estoy asfixiándome. Estoy ahogándome. El tiempo que comparto contigo es el único que me mantiene vivo. Hay que entenderlo dentro del contexto del sexo ilícito. Te puse las reglas básicas desde el primer momento. Sí, pero parecía que cambiaba, que la relación iba haciéndose más profunda. Me preguntaste si podría ser feliz en Londres. Claro, le estás dando una importancia que nunca tuvo.
Cabrón. Me has utilizado. Me has mentido, cabrón. Quiero estar contigo, Cari. Contigo soy feliz. Contigo experimento los mejores momentos de mi vida. No puedo creer que esto esté pasando. No se puede hacer el amor de esa manera sin sentir amor. Lo nuestro fue auténtico. Fue verdadero. Claro, no me responsabilices de tus ilusiones. Fui honrado durante el tiempo que duró el nuestro. No, Sam. Me has engañado. Me dijiste que me querías. Nunca lo dije. Sí, sí. Tuve la cautela de no utilizar nunca esas palabras. Pero yo lo tenía todo planeado. Ibas a dejar a Phillips. Y la dejamos, no por ti. Pero Sam, yo te quería. Y de verdad, aún te quiero. Evité darte esperanza, procuré ser sincero. Nunca quise hacerte daño, pero ahora de decirte. Estoy esperando a alguien. ¿A quién? A esa. A la otra, ¿verdad? ¡Qué asco me das, Sam! ¡Qué asco me das! Yo lo di todo por ti, es así como me lo pagas. Márchate, claro. No montes un drama de todo. ¡No tienes corazón! ¿Qué pasa? ¡Se ha acabado! ¿No te das cuenta? ¡Se ha acabado todo! ¿Acabado? Sí. Pero... ¡Ya! ¡No! Sí. No, ya no sé lo que digo. ¡Se ha acabado! Mamá, ¿va a haber más? No. ¿Por qué? Yo qué sé. Primero vamos a tener que hablar con vuestros profesores, porque no entendéis el término adulterios, ¿no? No lo entendéis. No. Mejor. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? Pues no sé. Lo último que se puede. Darle un aplauso a todos